Hola amigos, hoy voy a hablar de historia. Y voy a hablar de historia de mi tierra, de Valencia. Y voy a hablar de los fueros que nos quitaron y no nos han devuelto. Lo voy a decir en valenciano, els furs del Regne de Valencia, los fueros del Reino de Valencia. ¿Qué es un fuero? Un fuero es una norma o un código histórico dados a un territorio. En realidad, para entenderlo mejor, pues sería una especie de constitución. Así lo diríamos en la actualidad. Y además un conjunto de leyes que lo abarcan todo. Es decir, de esa constitución, de esos fueros, pues emanan varias leyes, varios códigos. Por ejemplo, el Código Civil, el Código Penal, en este caso el Código de la Iglesia. Está todo reglamentado. Esa es la forma más sencilla de definir qué son los fueros. El fuero más avanzado de España, del Reino de las Españas, era el de Valencia. Era el de Valencia. Ejemplo, la Constitución y las leyes emanadas de ellas, las civiles y las penales, esos serían los fueros del Reino de España. Hoy os voy a contar la historia de España y la historia de un reino dentro de las llamadas Españas, avanzadísimo a su época, pero tremendamente avanzado. Si tú te lees bien los fueros que nos los quitó el primer Borbón que llegó aquí y los castellanos, por eso el poco cariño que se le tiene a los Borbones y se mira así poco raro a los castellanos, cuando llegó el primer Borbón y entró a fuego y concretamente en Valencia hizo una auténtica matanza, una auténtica masacre. Si esto pasara en la actualidad, ese primer Borbón, Felipe V, estaría encerrado por genocidio, hubiera sido juzgado por el Tribunal de la Haya y estaría, pues, o lo hubieran colgado o encerrado solito en una cárcel. Es ese que veis cuando yo hago mis promociones que sale un cuadro con un tío boca abajo, pues ese es el Felipe V, el rey posible más odiado de todo lo que es la corona de Aragón. Valencia, las Islas Baleares, Cataluña y Aragón. Odiadísimo. No nos lo podemos tragar. Pues bien, los fueros de Valencia, el furs de Valencia, en valenciano, o fueros de la ciudad y reino de Valencia, primero el reino pues era la ciudad de Valencia, pero después se extendió a todo lo que es la actual comunidad valenciana. Yo cuando hicieron las autonomías, yo no hubiera roto la cabeza, hubiera aplicado los fueros, los hubiera aplicado a los tiempos actuales, porque estaban realmente bien y lo tocaban todo, lo tenían todo legislado. Pero igual el rey de España, Borbón también, pues no le venía bien, no le vendría bien, pues venir aquí a Valencia a jurar cuando él fuese nombrado rey, pues venir inmediatamente antes de un mes a Valencia a jurar los fueros. Bien, los fueros de Valencia, furs de Valencia en valenciano o fueros de la ciudad y reino de Valencia son el conjunto de leyes que rigieron el reino de Valencia desde 1261, cuando Jaime I, el conquistador, el fundador del reino, los juró y promulgó en una reunión de las Cortes del Reino de Valencia el mismo año hasta 1707, en que fueron abolidos por el decreto de nueva planta en el contexto de la Guerra de Sucesión.
cuando entró el primer Borbón. Abolió este, pero abolió todos los demás fueros de la corona de Aragón. Sin embargo, tú miras la historia normal y corriente y te salen los fueros de Navarra, los fueros vascos y costas de estas, que esos siguen más o menos en vigencia. A esos no los han tocado, claro, tienen la ETA, te matan. Estuvieron durante años matándote. Tienen una organización política que se llama el Partido Nacionalista Vasco, que lo necesitas, la mayoría de gobiernos lo necesitan sí o sí para poder gobernar. Sin embargo, los valencianos nunca nos hemos planteado crear pues una, un grupo terrorista asesino mafioso y empezar a poner bombas a diestro y siniestro y a pegarles tiros por la espalda al primero que pasa por ahí, a los militares, a los políticos, poner bombas en centros comerciales, que todos los políticos tengan que ir con miedo, que suban en el coche con miedo, no sea que tengan una mina, una bomba lapa debajo del coche y les explote. Pues eso nosotros no lo hemos hecho nunca, ni nos lo hemos planteado. Sí que hubo un tiempo en que se planteó el FRAP, pero no tuvo demasiado éxito, porque era pues nacionalistas comunistas. Si eso se hubiera hablado y se hubieran organizado bien organizado, pues el FRAP hubiera sido como la ETA o peor. Pero gracias a Dios eso no ocurrió. Y tampoco se ha planteado nunca seriamente en la Comunidad Valenciana, en el antiguo Reino de Valencia, el crear un partido nacionalista fuerte y serio. Pensar que dentro del Partido Popular hay por lo menos 20 personas que son valencianas, diputados que son valencianos. Pensar que en Vox por lo menos 10 son valencianos. Pensar que en el PSOE, que en el Partido Socialista, hay por lo menos 20 también, o que entre 15 y 20 que son valencianos. Si se juntaran todos, imaginad qué partido habría, nacionalista valenciano, y qué poder tendría. Imaginad tener 50 diputados en las Cortes. Sería imprescindible para cualquier gobierno, fuera de derechas o de izquierdas, pues contar con esta fuerza. Y de esa manera tendríamos un montón de dinero, un chorro de dinero, nos pagarían la deuda histórica, que es la única región de España que no la ha recibido, y estaríamos muchísimo mejor tratados. Recuperaríamos los fueros. Porque claro, sin el apoyo de esta fuerza, pues tú no podrías gobernar, ni la derecha ni la izquierda. Pero los valencianos no somos así. ¿Cómo nos lo agradecen? Pues somos, junto con Madrid, la región que más paga, pero Madrid sí que recibe mucho dinero, pero Valencia recibe nada, muy poco dinero. Y nosotros calladitos. Bueno, pues ahora, así somos los valencianos. Los fueros del Reino de Valencia, historia de Valencia, els furs del Reino de Valencia. Así es como suena valenciano. Los fueros de Valencia fueron aquel cuerpo legal que contenía la legislación territorial vigente en el Reino de Valencia desde 1238 hasta que fueron derogados por Felipe V de Borbón en 1714 mediante los dominados decretos de Nueva Planta. Sí, antes habíamos perdido una guerra porque nosotros todo dio la casualidad de que
todo lo que era la antigua corona de Aragón, pues apoyábamos al otro pretendiente al trono, que era de los Austria, y perdimos la guerra. Y este primer Borbón que llegó, pues se cebó con Valencia, se cebó. No dejó piedra sobre piedra en muchas ciudades, en muchos pueblos desaparecieron, la población valenciana disminuyó, pero una barbaridad, y es un rey tremendamente odiado por todos los valencianos. Aquí hay un refrán, aquí, sabéis que yo soy muy refranero, que dice que cuando el mal viene de Almansa, a todo el mundo alcanza. Porque Almansa es una gran fortaleza que hay hoy en día en la provincia de Albacete, una gran fortaleza, y allí se encontraron los dos ejércitos y perdieron. Sabían, y si perdían, pues iban a entrar todos los castellanos que le hacían la pelota al rey Borbón, nieto del rey Sol. Y este actuó sin piedad. Claro, él no sabía hablar ni en español, así que le daba igual, era matar españoles, y se preocupó no de matar, fue un genocidio, fue un genocidio. Mandó, ordenó a los generales o los que mandaban esos ejércitos de castellanos y a la meseta: vuestros antepasados, los que venís a veranear a Gandía y a Cuyeta y a Benidorm, pues vuestros antepasados pues se esmeraron mucho en destruir Valencia, en asesinar a todos, a niños, a viejos, a enfermos, a mujeres, a violarlas previamente, por supuesto, quemar y destruir ciudades, pueblos, villas, y dejarnos reducidos a la nada. Nosotros, claro, nosotros no somos violentos, nosotros somos comerciantes, pero violentos no. Bien, esa es la historia. Su primera redacción, este tío se cargó pues casi 500 años de historia, de un plumazo. Le daba igual, claro. Si no sabía, no entendía el español, el castellano, no sabía hablar castellano. Gobernaba su abuelo, el rey Sol, desde Francia, por correo. Le daba igual. Pero los castellanos sí que eran español. Su primera redacción se sitúa en la primavera del 1239, la, al año siguiente de la conquista de Valencia por iniciativa del propio rey Jaime I, Jaume I el Conquistador, Jaime I el Conquistador, y recibe el nombre de costumbre. Al principio se aplicó únicamente a la ciudad de Valencia, después ya se extendió a todo. Se concibió como una reorganización de elementos del derecho común nuevos diferentes de los que existían en los territorios del norte de la Corona de Aragón, tremendamente avanzado para su época. Con la promulgación de la costumbre por Jaime I en 1239, se sancionaba la existencia legal del nuevo reino de un marco jurídico y legislativo propio, poniendo fin así a la diversidad de fueros y costumbres de los primeros años de la conquista. Casi nada. Los señores aragoneses aplicaban en sus nuevos dominios valencianos el fuero de Aragón. El propio Jaime I lo aplicó a la primera ciudad que conquistó, Burriana, ciudad que yo conozco muy bien porque fui el director de la emisora de radio que había en Burriana. Ahora ya no existe.
Castellón de la Plana. Ya en 1250 tuvo lugar en Morella una reforma de la costumbre, que supuso su conversión de norma local a territorial para todo el reino, lo que daría lugar a los fueros del Reino de Valencia. Hacia 1260, el rey tiene graves dificultades en torno a la regencia del reino. El infante don Alfonso, su primogénito, alcanza la gobernación general de Aragón y Valencia apoyado en los señores aragoneses. Esto es historia, esto no está sacado de la Wikipedia. El equilibrio parece inclinarse por un dominio mayor de aquel reino que amenazaba romper la idea de un reino nuevo. Muerto pronto el infante Jaime I encuentra el momento adecuado para promulgar el texto de los FURS, de los fueros, para todo el reino. La, la costumbre adicionada se va a convertir ante una asamblea de los tres estados, Reino de Aragón, Reino de Mallorca y Reino de Valencia, en una norma general. Los señores aragoneses se apartan del acuerdo pues quieren conservar su propio derecho. Claro, es que los reyes de la corona de Aragón, cuando conquistaron Valencia, pues era su joya de la corona. Pasaban pues más tiempo aquí, en Valencia, en el nuevo reino de Valencia, que en la propia Aragón. Prácticamente solo iban a coronar en la Seu o Seo o Catedral de Aragón. Vivían habitualmente aquí, en el Palacio Real de Valencia, que lo destruimos pues en el siglo XVIII. Somos así de imbéciles. Pero ahora se está planteando volverlo a reconstruir, porque se han encontrado planos. Se sabe perfectísimamente cómo era ese palacio. Se está pensando en volverlo a reconstruir para que cuando nos visite el rey Borbón, Felipe VI, pues tenga un sitio oficial para poderse quedar y también como una cosa turística. Sigo. En las cortes celebradas en Aragón en el año 1264, como veis hace 4 días, los señores aragoneses muestran su agravio, pues al conquistarse el reino de Valencia usaron el fuero de Aragón y después el rey, sin consejo de los ricos hombres, había ordenado fuero nuevo y peculiar, lo que no consentían porque fue conquista de Aragón y debió de ser poblado a su fuero y repartido por caballerías como se acostumbraba. Pero no, los reyes de la corona de Aragón y Jaime I el Conquistador, cuando llegó a Valencia, se quedó fascinado y se enamoró de Valencia. ¿Cómo sería Valencia en aquella época? ¿Cómo sería? Porque se quedó enamorado de Valencia. De hecho, instaló su corte en Valencia. Y él, pues sí, iba a otros reinos, pero de visita. Lo que hace el rey de España. Él vive en Madrid y de vez en cuando pues va a dar una vuelta por ahí. El rey no quería organizar El reino quería organizar a Valencia desde esquemas de jerarquía feudal. FURS, uy, CXL1V. Es una fecha, es una fecha, no, vamos, 100, 10, L, 50, pues ya está. Sería en el 1000, en el 1905 o algo así.
en la versión latina, en donde los clérigos y nobles no alquirienses de tierras furs, caramba, otra vez números romanos, 50, 10, 20, en el siglo 1502, 710, porque eso existe, los fueros existen, en, están en los archivos, existen. El 7 de abril de 1261, en Valencia, Jaime I de Aragón juró ante las Cortes Valencianas, los fueros de Valencia, e impuso a todos sus sucesores la obligación de jurar los fueros de Valencia antes de finalizarse el primer mes de sus reinados. Casi nada. Este hecho supuso la declaración del Reino de Valencia como Estado soberano. Como Estado soberano. Ya no pertenecía ni a la corona de Aragón. Era un reinado totalmente independiente. Un reinado, había creado un reinado totalmente independiente. Igual como el de Castilla, igual como el de Aragón. El rey se reservó la corrección y ampliación de todos los fueros concedidos ante el reino en 1261 y en numerosas concesiones de cartas y privilegios aplicó este derecho. De todo eso hay constancia histórica. Fue mejorando o dando nuevos hasta 1271, en que los confirmó definitivos en las Cortes en Valencia. Los primeros fueros otorgados en el año 1238 estaban escritos en latín y, según los historiadores de las Cortes, data de 1261. La traducción al valenciano, siendo sus autores, según F. J. Borruy, Guillem y Vidal, monjes de Benifasá. Benifasá es una población de la provincia de Castellón. Por eso se le llama manuscrito de Benifasá, fechado en el 31 de marzo de 1261. En 1329, Alfonso IV de Aragón, que se había decantado por la unidad legislativa, pretendió imponer los fueros de Valencia sobre los de Aragón y acordó en Cortes, textual, a partir de ahora, que en todos los lugares de su propiedad en el Reino de Valencia a los que se aplicaban los fueros de Aragón y en aquellos donde los señores de los mismos lo consentían, se aplicase a partir de entonces los fueros de Valencia, concediendo la denominada jurisdicción alfonsina a aquellos nobles que, renunciando a la aplicación de los fueros de Aragón en los señoríos, adoptasen los fueros de Valencia. ¿Por qué? Porque los fueros de Valencia, las leyes de Valencia, la constitución que nos habíamos dotado, que nos había dotado el rey, los reyes, pues era la más adelantada, la más moderna, pero con diferencia de la época. Muy por encima de la de Castilla, la de Aragón, la de Portugal, la de Francia. Era una pasada. Son una pasada. Es una cosa muy bien hecha. Si bien conviviría con el derecho musulmán del Libre de la Sunna, Eshara, del libro de la Sunna Eshara, pero sin mezclarse hasta la expulsión de los musulmanes en el siglo V. Una de las medidas adoptadas para fomentar la aplicación de los fueros de Valencia consistió en instar a toda persona que ejerciese un cargo oficial en el reino y tuviese en el mismo algún señorío, villa o alquería,
a que aplicase en sus tierras los fueros de Valencia, siendo cumplidos a renunciar a sus cargos o serían destituidos si no lo hacían efectivo. Bueno, o aceptabas y acatabas la Constitución, los fueros que había hecho Jaime I y que habían aceptado ya todos los reinos, incluso el reino de Aragón los había adaptado, y también para el reino de Mallorca, pues o lo aceptabas o directamente, si eras un noble y o un terrateniente, pues lo perdías todo. Tú elegías. En el año 714, Barwick pronunciaba al entrar en Valencia la frase que despejaba cualquier tipo de duda respecto al futuro de los fueros valencianos, entrecomillado: este reino ha sido rebelde a su majestad y ha sido conquistado, habiendo cometido contra su majestad una grande alevosía, y así no tienen más privilegios ni fueros que aquellos que su majestad quisiere conceder en adelante. Ese Barwick era un hijo de puta de mucho cuidado, que fue el que nos quemó pues la mitad de los pueblos, violó a la mayoría de gente y que entró a fuego y espada. Y eso todos los valencianos, todos, todos, lo tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra alma. No lo vamos a olvidar nunca, porque si no lo estudian en la escuela, nosotros lo contamos a nuestros hijos. El 29 de junio de 1707, Felipe V promulgaba el decreto de nueva planta que venía a abolir los fueros de Aragón y Valencia. Después caería Palma y después caería en el condado de Cataluña. Pero donde se cebó, pero no os lo podáis imaginar, los castellanos sobre todo, porque esta parte de la historia me imagino que a vosotros os la pasan por encima, ya está. Pero nada, aquí hay una reacción que habla de Carlos V. No tienen desperdicio. También está basada en la historia, no en la Wikipedia. Como consecuencia los valencianos perdían todas sus instituciones de gobierno y quedaban sometidos tanto en el aspecto administrativo como en el relativo al derecho privado a las leyes de Castilla. Es decir, Valencia, el reino de Valencia, que a nivel administrativo, a todos los niveles, era el reino más avanzado de todos los reinos de las de España, con diferencia, mejor estructurado, más adelantado que Francia, más adelantado que la Gran Bretaña, más adelantado que todo, que la Nueva España, que todo, lo perdió todo. Lo perdió todo. Absolutamente todo. Características de los fueros. Redacción en latín entre enero y octubre de 1238, denominado a cada uno de sus 1558 artículos como fueros. 1558 artículos. Se realizaría en la Cancillería Real algunas de las fuentes documentales del texto. Fijaos, Corpus Plurius Civilis. 2/3 de los fueros de, de Quinto son ius comune. Lider ludicum. Les consuetudines ilerdenses. Decretales pontificias. Disposiciones de los papas sobre cualquier tema. Glosas al corpus efectuadas por Alcusios. Derecho marítimo para la regulación del tráfico marítimo. Derecho notarial. Estaba todo legislado. Muchísimo mejor que en Castilla. A años luz de Castilla.
a años luz de Francia. Para efectuar el texto a la realidad, Valencia redactaba a propósito algo más de 100 artículos o fueros, de los que se cita expresamente al reino, se le define y se instaura una serie de instituciones valencianas como los tribunales. Queda uno, solo han dejado uno, que es el Tribunal de las Aguas. Todos los jueves, si lo queréis ver, es el tribunal más antiguo del mundo, que son jueces, y lo que ellos dicen es ley. Pues estos legislan sobre el agua, sobre las principales acequias que regaban en la huerta de Valencia. Todos los jueves, en la puerta de la Catedral de Valencia. Lo único que dejaron fue eso. El orden de prelación de fuentes en Valencia: derechos locales, derechos territoriales, furs y actes de corte, fueros y actos de cortes, privilegios, legislación real y de virreyes, sentido natural o equidad. El privilegio era un mandato que predicaba el señor de un lugar en el que ejerce la jurisdicción para resolver un problema sobrevenido. Puede ser tanto una concesión voluntaria como una petición de parte, pero en ambos casos se realizaban a cambio de una prestación económica, y esta no necesitaba la celebración de cortes. Como veis, tremendamente avanzado. Los privilegios se volvieron abundantes con el paso del tiempo. Ya en época de Fernando el Católico se realizaría una recopilación de todos los que estaban en vigor. No obstante, en tiempos de Jaume I ya se realizaban recopilaciones en libros. El derecho valenciano se sustentaría sobre los fueros y los privilegios hasta tal punto que a partir del siglo XV es imposible encontrarle sentido a los unos sin los otros. En 1239 se concedió a los valencianos el privilegio a través del cual se hace la donación a los ciudadanos de Valencia de unas casas frente a la catedral para la instalación de los tribunales y la cárcel. Ya en 1515 se llevaría a la imprenta la obra áurea, que es la última versión de los privilegios que se tiene hoy en día, y en consecuencia su última recopilación. Durante el siglo XIII y XIV se fueron sucediendo las cortes en el Reino de Valencia con sus correspondientes cuadernos de cortes a partir de la muerte de Jaime I, y sin intercalar los fueros que se llevaban a cabo en la costumbre. Los cuadernos se colocaban cronológicamente uno detrás de otro, complicando su utilización. Esto se sucedería hasta 1547, fecha en que Francisco Juan Pastor llevó a cabo la publicación de todos los fueros promulgados hasta la fecha, ordenados por temas con el nombre de los fueros del Reino de Valencia. Aportaciones als furs del Reino de Valencia. Aportaciones a los fueros del Reino de Valencia. Durante el periodo de tiempo que comprende entre el siglo XIV y el XVII, las Cortes Valencianas se reunieron con mucha frecuencia en el siglo XIV, al igual que en el XVI, menor en el XV y de forma infrecuente en el XVII. En el XV, el jurista Pere Belluga escribió un tratado en el que se definiría el papel de las Cortes Valencianas en el conjunto del reino, llamado Speculum Principium, con un gran significado político y jurídico, y mediante el cual definía cómo debían de ser unas cortes ideales. Como veis, encima de que estaba tremendamente bien hecho, pues encima lo iban perfeccionando. En 1677, Llorenç de Mateu y Sanz publicó una obra llamada Tratado de Celebración de Cortes de Valencia, en la que nos llega una descripción concreta de su funcionamiento. Lo sabemos todo. Como apunte,
Mencionar la definición de actos de corte con su diferencia de los fueros. Estos eran acuerdos en que uno o dos brazos de las cortes consienten pero no se encuentran todos de acuerdo, por lo que no se convertiría en fuero, eran vinculantes y debían de realizarse siempre tomando parte el rey. Composición y contenido de los fueros del Reino de Valencia. Los furs del Reino de Valencia, los fueros del Reino de Valencia, constan de 9 libros, cuyo contenido es el siguiente. El primer libro de los fueros de Valencia contiene 15 rúbricas y comprende lo relativo y los términos de Valencia, los pactos y vedados, establecimiento de un juez en Valencia, admitiéndose el consejo de prohombres de la ciudad, cuya intervención debería el juez despachar todas las causas civiles y criminales. Casi nada. Se consignaban las leyes de sustentación y los derechos del Tribunal de Valencia por las penas que impusiese, fianza, emplazamiento y personas capaces de demandar que los judíos y sarracenos no tuviesen siervos cristianos, asilos, ordenanzas y decretos del príncipe, ignorancia del hecho y de derecho, peticiones al rey, prohibición de apelar pendiente al pleito, peticiones contra derecho y prohibición de vender públicamente imágenes sagradas. El libro segundo de los fueros de Valencia consta de 17 rúbricas que tratan de manifestación de escrituras y de los que podrían ser llamados a juicio pactos contra el derecho, transacciones, error en las cuentas, abogados, delitos que llevaban consigo infamia, procuradores que nadie pudiese donar ni recomendar sus acciones o demandas a persona más poderosa, negocios encomendados a apoderados de las clases hechas por fuerza o miedo, engaños, restitución de menores, tutores y curadores, juicios de árbitros, obligaciones de los taberneros y hosteleros y juramentos de calumnia. El libro tercero de los fueros de Valencia consistía en 22 rúbricas sobre los juicios, que nadie fuese obligado por fuerza a demandar ni a acusar a otro. Derecho de litis contestatio, días en que no se podía litigar, jurisdicción de los jueces y fuero conveniente, sitio donde se demandaban los crímenes, posesiones y legados, donde debería ser demandado el que prometiese pagar algo en lugar cierto, donde debería hacerse demandas de las demás cosas, heredades y petición de administración de cuentas, donaciones, demandas de raíces, reivindicaciones o usufructos, y división y participación de herencia y cosas comunes, de los litigantes comuneros, manifestación en juicio de la cosa, de la cosa mueble, demanda y de los juegos y jugadores. El libro cuarto de los fueros de Valencia tiene 24 rúbricas, rúbricas que decir firmas, con numerosos fueros. La penúltima, que trata de censos, tiene 76. Se legisla en ella sobre la cosa demandada, legados deshonestos, condición furtiva de las cosas donadas y cartas pagadas, demandas y obligaciones, que la mujer no pudiese ser demandada por deuda del marido, ni el marido por parte de la mujer, ni la madre por la del hijo, ni el hijo por la del padre, ni el padre por la del hijo emancipado, ni el liberto por la de su patrono, fiadores, pruebas y testigos. Como veis, estábamos a años luz de Castilla. A años luz de Castilla. A años luz de Castilla. Por esto y otras cosas, Aragón, la corona de Aragón, adoptó los fueros
del Reino de Valencia, ya totalmente independiente de la Corona de Aragón, porque eran los más avanzados y los mejores para la época. Esto en Castilla, ni soñarlo, ni soñarlo, ni soñarlo. Seguimos. La rúbrica décima establece que sobre lo dicho en un documento escrito ha de prevalecer la verdad, aunque fuere contraria a lo escrito, siempre que constatase de cualquier otra manera. La rúbrica decimoprimera y siguientes tratan de los frutos de las cosas dadas en prenda, promesas de préstamo no cumplidas, compensaciones, usuras, depósitos y de las contratas del mandato en compañía, compra y venta, ferias, mercados y arrendamientos. Esto en la Nueva España, es decir, en las Américas. Estaba avanzadísimo, avanzadísimo. El libro quinto de los fueros de Valencia tenía 6 rúbricas. Trátese en el de arras y esponsales, del usufructo de la viuda que contrae segundas nupcias, de la promesa y privilegios de las dotes, de las donaciones entre marido y mujer, cómo deberá demandarse la dote cuando se disolviese o separase el matrimonio y las tutorías de los menores. Alucinante, alucinante, alucinante. Avanzadísimo para su época. El libro sexto de los fueros de Valencia se compone de 11 rúbricas tratando de los siervos huidos y de los hurtos y más cuando mueran los padres, testamentos, quienes pueden otorgarlos, intestados, herederos, derecho de estos para deliberar, repudio de la herencia, exheredación, legados y dudas en los contratos matrimoniales. Todo estaba legislado, todo, todo legislado, todo. Había ley, si hay ley, hay orden. El libro séptimo de los fueros de Valencia, tras 11 rúbricas, legislándose en ellas sobre prescripciones, sentencias, penas de jueces que juzgasen mal la ejecución de las sentencias, personas a quienes no dañaría la cosa juzgada, remedio contra las sentencias pronunciadas por documentos o testigos falsos, concesión en juicio, apelaciones, cesión de bienes, posesiones dadas a la autoridad del juez y privilegios del fisco. El libro octavo de los fueros de Valencia tiene 8 rúbricas y en ellas se trata de la fuerza o violencia hecha en los bienes interdictos, prendas, fianzas, modo de hacer los pagos, evicción y saneamiento, adopciones y emancipaciones, rescate de personas y donaciones. El libro noveno de los fueros de Valencia, como veis, son leyes, todos son leyes. Son leyes. Si hay ley, hay orden. Y la administración funciona muy bien, como un reloj suizo. Tiene 38 rúbricas y puede llamarse el Código Penal de Valencia, porque comprende los delitos y las penas. Casi nada. El resumen es como sigue. Las primeras rúbricas hablan de quienes podrían acusar adulterios y raptos, falsedades y monederos falsos, estelionatos, significa fraude o engaño en los contratos, injurias y declaraciones y preguntas hechas en el tormento. El tormento quiere decir en la tortura. Respecto a este punto conviene advertir, Marichalar, que cuando alguno fuese acusado de un crimen o gran maleficio y se reuniese en su contra tales indicios que fundamentalmente le constituyesen en reo
presunto debería ser puesto a cuestión de tormento, pero si fuese persona honrada, a juicio del juez y de los prohombres consejeros, no se le podría atormentar. Vamos a ver, o lo tenías muy claro de que este era un ladrón y un mentiroso, y lo torturabas y se lo sacabas, y si no, ante la duda, no se le torturaba. ¿Eso pasaba en el resto de las Españas? No, no, no. Pasaba en el resto de Europa, menos. Tampoco a los niños menores de 8 años ni al siervo para obligarles a declarar contra su señor, excepto en crímenes de lesa majestad, herejía o falsa moneda. Ni al liberto contra su patrono, ni al hijo contra sus padres, ni al padre contra su hijo, ni al hermano contra su hermano. Mira qué clarito lo pone. Los hombres libres tampoco sufrirían tormento por negocios civiles a no ser que fuesen presentados como testigos, en cuyo caso, y prestando declaraciones contradictorias de las cuales se presumiese fundamentalmente falsedad o mala fe, podían ser atormentados. Es decir, si tú ibas de testigo a testificar a un juicio y empezabas a mentir y que mienten un juicio para perjudicar a una persona o favorecer a otra, están mintiendo. Pues a estos sí que se les sacaba la verdad a base de tortura. Pero si tú ibas con la verdad por delante, nada. Declarabas y a tu casa. ¿Eso pasaba en Castilla? ¿Pasaba en el resto de España? ¿Tanto peninsular como de la otra punta del océano? No. ¿Pasaba en Francia? Menos. ¿Pasaba en Inglaterra? Muchísimo menos. En el único sitio de España, en Valencia. Y de Valencia ya ha pasado a todo lo que era la corona de Aragón. Trata a continuación de los... Claro, ¿a por quién vino Felipe V? A por el mejor reino que había en España, al más avanzado. A cargarse sobre todo y castigar durísimamente a, a, a Valencia, al reino de Valencia. No fue ninguna casualidad, las cosas no pasan por casualidad. Trata a continuación los crímenes y faltas, heridas, malhechores, crímenes de lesa majestad y traición desde la rúbrica 11 cesa la parte criminal, ocupándose las restantes de las denuncias de obra nueva, homenaje de los feudatarios a los señores y caza de los feudatarios a los señores, y caza y significación de palabras y reglas de derecho, naufragios, tribunal del baile, funcionario real. De hecho, el baile, esa palabra ha evolucionado, creo yo, y en muchas zonas al alcalde, se llama alcalde, en valenciano lo llamamos padle, badle, salt badle, alcalde, salt badle, el baile, el baile, escrito aquí es baile, pero es padle. Notarías, truegas y viaje, es decir, funcionario real, el alcalde, padle. Notarías, treguas y guías, derecho feudal, prescripciones sobre el juicio de batalla, cuando era lícito el contrato y solemnidades previas, molinos, hornos y baños, ordenanzas municipales, oficio de mustasaf o almotacén en castellano, marineros fugados o criminales, aguaciles y carcelajes, pañeros, sastres y bondad de las telas de los acequieros. Comentario. El padre es un funcionario real que en muchas zonas de Valencia al alcalde se le llama badle, funcionario real. Pues justamente los que más lo utiliza todo el mundo, da igual que sea de derechas que de izquierdas, pero principalmente los nacionalistas separatistas de izquierdas. Curioso, curioso, no tienen ni idea, pero en fin, van de... ellos son así. El título de los médicos tiene dos leyes: a quienes se prohibiría asistir a ningún enfermo grave si no se les constatase haberse antes confesado. Claro, es que la iglesia en aquella época pesaba mucho.
Las rúbricas finales comprenden los derechos de alerta del latín licita, impuestas sobre las mercancías que deberían pagar algunos artículos, las medidas del pan y vino, la de los terrenos y la proporción de moneda de oro y plata, formado por tipo de marco, patrón ponderal para pesar la moneda, las monedas de oro y plata. Conjuntos legislativos menores, los usages de Barcelona. Conjuntos legislativos menores. En valenciano sería los usages de Barcelona. Los usages de Barcelona. Los usos de Barcelona. Otro conjunto legislativo de la Corona de Aragón son los usages, los usos de Barcelona. Estos no pueden ser compilados y asimilados por la corona hasta el siglo XIII, pues Barcelona pertenecía al Reino de Francia. Hasta que el rey Luis IX entregó los 9 condados carolingios a Aragón a cambio de diversas posesiones del sur de Francia. Esto es historia pura y dura. Ya sabéis de dónde viene Cataluña. Ya sabéis de dónde viene Cataluña. Esto no se debe... Barcelona pertenecía al Reino de Francia hasta que el rey Luis IX entregó los 9 condados carolingios a Aragón a cambio de diversas posesiones del sur de Francia. Porque como he explicado muchas veces, todo el sur de Francia, hasta Italia, pertenecía a la corona de Aragón. La primera compilación que se hicieron de los usages de Barcelona la inició ¿quién? Jaime I, conquistador, conde de Barcelona, cuando incorporó esta y el resto de condados a la corona de Aragón. Todo de esto de Berenguer y Petronila y la historia con patatas, pues sí, es verdad, pero quien creó eso fue Jaime I, conquistador, ni más ni menos. Todo lo demás es inventado. Pero se hizo un latín y así fue hasta el siglo XVI cuando se promulgaron los usos de Barcelona y el resto de costumbres lugares en lengua vulgar catalana. En lenguaje vulgar catalán. Caramba, si los catalanes son los que nos han dado la lengua a todo el mundo. Bueno, hubo otros fueros, todos copiados de, del Reino de Valencia, pues en Tortosa, eh, se iban esparciendo por ahí. Muchos de los fueros valencianos fueron basados en el derecho romano, fueron reinterpretados teniendo delante el corpus luris civilis, redactado algunos similares a los de Valencia. Todos fueron copiados ahí. Y bien, pues hasta que vino el primer Borbón y nos los quitó. Estamos esperando a que algún Borbón, algún rey de España, pues se le ocurra, tenga bien, me estoy comiendo un montón de cosas, pero yo creo que ya se os ha quedado bastante clarito el tema de lo que nos quitó Carlos V. Felipe V, perdón. Nos robó pues nuestras leyes, nuestra orden, nuestra civilización de casi 500 años. No existía ni un puto Borbón cuando teníamos esto. Aún no había nacido ni el primer Borbón. Que se pronuncia bien pronunciado Bourbon, pero ellos lo han españolizado al Borbón, pero se pronuncia como el whisky.
Yo soy monárquico, pruebo a repetir, el único monárquico que conozco. Porque aquí lo primero que te tiran en cara es, coño, fuera un Austria, pero un Borbón. Pues sí, claro. Bien, bibliografía. Bibliografía. La primera vez que voy a decir bibliografía. David María de las Germanías de Valencia, Madrid, 1884. Diego F. Apuntamientos recogidos por el PMFR Francisco Diego O.P. para continuar los anales del Reino de Valencia desde el rey Pedro III hasta Felipe II. Valencia, hijos de F. Vives, Mora, Acción Bibliografía Valenciana, 1936-1974, 2 volúmenes. Durán, Les Germanies i els Països Catalans, las Hermanías y los Países Catalanes. Tesis doctoral inédita, Barcelona, Universidad de Barcelona, 1972, 2 volúmenes. Como veis, por lo menos, aquí hay de todas partes. ¿Qué es lo mejor que se puede hacer? ¿Qué es lo mejor que se puede hacer? Beber de todas las fuentes y así sacas la verdad. Escolano G. Décadas de la historia de la insigne y corona ciudad y reino de Valencia. Valencia, Terraza, Ariña y Compañía Editores, 1879, 3 volúmenes. Todo esto son historiadores, obviamente. García M. La Germanía de los Menestrals de Valencia. La Germanía de los Menestrales de Valencia. Valencia, 1935. García R. Las Germanías de Valencia, Barcelona, Península, 1981. Regla J. Historia del País Valencia. T. 3 volúmenes. De las Germanías, estoy traduciendo, de las Germanías de Nueva Planta, Barcelona, 1975. Ventura J. Inquisición Española y Cultura Renacentista en el País Valenciano, Valencia, Eliseo Pimenta, esto lo conozco yo, 1978. Viciana M. de Crónica de Inclita y Corona de Ciudad de Valencia, Barcelona, Pablo Cortey, 1567. Edición facsímil, con estudio preliminar e índices de S. García Martínez Valencia, Universidad de Valencia, 1972, 1983, 5 volúmenes. Jimeno V, Escritores del Reino de Valencia, Valencia, Josep Esteban II, 1747, 2 volúmenes. Edición facsímil, Valencia, París, Valencia, 1991. Como veis, bibliografía y por un tubo. Pero este trocito que os he leído está sacado de esta gente. Todos historiadores, todos con su prestigio. Lorenzo J. Imprenta Real, 1804, Viaje literario de las iglesias de España, Madrid, España. Gómez J.V. La festividad del 9 de octubre a través de las crónicas de Valencia, España. Real Academia de Cultura Valenciana, 2015. Los mudéjares en el reinado de Jaime II, 1291-1327, Valencia, España. Real Academia de Cultura Valenciana, 2015. Cartas Pueblas Valencianas concedidas a fueros aragoneses, Valencia, España. Real Academia de la Cultura Valenciana, 2015. La Carta Puebla es cuando un pueblo se convierte en un pueblo, una villa en una villa, pues eso es la Carta Puebla. Casi todos los ayuntamientos tienen su copia, copia de la copia original, y la tienen pues ahí, pues
o expuesta o colgadita o muy bonito. Eso está en unos ayuntamientos que, grandes, más o menos grandes, pero hay algunos pequeñitos que también lo tienen. Sigo con una bibliografía. Sobre la repoblación valenciana, las leyes musulmanas, siglo XII, Valencia, España, Real Academia de Cultura Valenciana 2015. Alfonso el Magnánimo, monarca humanista y mecenas, Valencia, España, Academia de Cultura Valenciana 2015. López J. Historia de la Medicina Valenciana, tomo primero, Valencia, España, Vicente García Editores, 2012. Historia de Medicina Valenciana, tomo 2, tomo segundo, Valencia, España, Vicente García Editores, S.A., 2012. Historia de la Medicina Valenciana, tomo tercero, Valencia, Editores, Valencia, Sociedad Valenciana, 2012. Deuterpe, Crónica General de toda España y especialmente del Reino de Valencia, Valencia, España, 1604. Cabanes, María Dolores, me imagino. Documentación del siglo XIII en relación con la conquista. Serie histórica ACV número 1, Gandía, Valencia, 1986. De población jaquesa en Valencia, Televisión, 48, Zaragoza, España, 1980. Aspectos demográficos de la Reconquista. Y así la lista es interminable. Crónica de la provincia de Valencia, Madrid, España, Rubio y compañía, 1867. Este es el último, por el último. Me he dejado la mayoría. Pues amigos, esto es lo que nos quitó este maldito rey, el antepasado, Felipe V, el abuelo de Felipe VI, el actual rey. En Játiva, que fue una de las ciudades la más conocida, la historia más conocida, quizá es porque es una ciudad muy burguesa, muy importante, pues y aparte sufrió muchísimo en esa guerra. Les llaman los, caramba, como los tirados a la parrilla y se pasan, pues los quemados, porque Felipe V mandó no dejar piedra sobre piedra en Játiva, destruir la ciudad y matarlos a todos y quemar la ciudad. Y lo hizo, y lo hicieron. Pues en el ayuntamiento de Játiva está el cuadro de Felipe V colgado boca abajo. Pero no solo está en Játiva, está con Centaina, en muchos pueblos, más que también los quemaron. La historia es que hace años había un movimiento en que no hubiera ningún ayuntamiento de la Comunidad Valenciana, del antiguo Reino de Valencia, que en su ayuntamiento no tuviera un cuadro de este rey, de Felipe V, colgado boca abajo. Bien, pues cuando Felipe VI, su majestad Felipe VI, eh, fue nombrado rey, pues el entonces alcalde de Játiva le mandó una carta diciéndole que no, por su ahora está en la cárcel porque era un tío súper rico y súper de querido, y un tal Rus, Alfonso Rus creo que se llamaba, y el tío, pues el alcalde de Játiva no se cortó un pelo, fue, fue, fue también presidente de la Diputación de Valencia. Bueno, como buen político está en la cárcel, o no sé si hasta la libertad. Pues nada más, Felipe VI se coronó y pasó a llamarse Felipe VI, pues este alcalde, el alcalde de Játiva, le mandó una carta al rey de España, a su majestad don Felipe VI, diciéndole dos cosas.
Primero felicitándole por su nombramiento y cosas de estas. Después, junto con la carta, queman los fueros, que restituyera los fueros, y que fuera Játiva, que fuera Játiva, que Játiva, que fuera Játiva, que allí estaba su antepasado colgado boca abajo, que pidiera perdón a los etabenses, es decir, a los habitantes de Játiva, y a todo el reino de Valencia, que restaurara los fueros. Y entonces vería, ellos colgarían a ese antepasado que estaba boca abajo y que seguiría boca abajo, si viniera a España ellos lo colgarían y todos los demás lo colgarían boca arriba, que nos devolviera los fueros y que hiciera lo que habían hecho todos los antepasados. O bueno, aún estamos esperando en Valencia a que su majestad don Felipe VI responda. Esto no es lo mismo de Obrador. Esto no es lo mismo de Obrador. No tiene nada que ver con lo que está haciendo Obrador. Esto es, si tú quieres ser querido en Valencia, ser querido y respetado en Mallorca, en Aragón, querido de verdad y respetado, haz esto, devuélvenos esto y haz esto. Y entonces vas a ver tú cómo son los valencianos. Porque tratar te van a tratar bien, con educación. Pero otra cosa es que te quieran. Si tú haces eso, vas a tener a todos los valencianos en el borde. Yo no sé si el rey respondió o mandó, bueno, aquí no se tira nada, o directamente no hizo nada. Bien, la realidad es que no ha hecho nada. Pues bien, aquí en Valencia, monárquicos, pocos, poquísimos. Españoles muchos, pero monárquicos pocos. Pero por eso, por Felipe V. Por Felipe V. Por Felipe V. Ya digo, yo tengo 60 años y al único monárquico que yo conozco es a mí. Y mira que yo conozco gente, ¿eh? Y mira que yo conozco gente. Pues amigos, los fueros de Valencia, tremendamente avanzados para la época. Yo la autonomía lo hubiera pasado en los fueros, hubiera actualizado los fueros y ya está, porque estaban tremendamente avanzados, pero tremendamente avanzados. Mira que se esmeraron los reyes en América, se esmeraron, pues se vivía mucho mejor. Se vivía mucho mejor en América, pero en España hay un sitio que se vivía mejor, el Reino de Valencia. El Reino de Valencia. El Reino de Valencia. Mejores leyes, un clima maravilloso, una tierra fértil, comercio. No hemos necesitado nunca ir a conquistar a nadie, porque aquí lo tenemos todo. No necesitamos nada. Al contrario, han venido a conquistarnos a nosotros. Pues bueno, amigos, hasta aquí. Pues hoy historia de mi tierra, de Valencia, y esto es lo que nos robó Felipe V. Que esto, el idiota este de Felipe V, este rey inepto, que no sabía, nunca aprendió a hablar español, nunca aprendió a hablar español, nunca. Y los castellanos haciéndole la pelota, los de la meseta, haciéndoles la pelota. Claro, se tienen que arrimar al poder. Pues oye, pues pues lo que tenía que haber hecho el idiota este era coger los fueros de Valencia y aplicarlos
a toda la corona de España. Y España hubiera ido muchísimo mejor. Pero claro, como gobernaba su abuelo, el rey Sol, pues no iba a permitir nunca que España fuera, si ahí va, pero muy por delante de Francia en aquella época. Pues si encima tomaba los fueros de Valencia y los aplicaba en todas las posesiones del Reino de España, pues Francia se iba a quedar pues como un país bárbaro. Y era el rey Sol, que había construido Versalles. Muy bien. Alucinante. Imaginad si hubieran aplicado los fueros de Valencia, del Reino de Valencia, que eran tremendamente avanzados. Ya lo habéis visto, tremendamente avanzados. Lo dicen todos los historiadores. Pero también hay abogados que lo han visto, hay especialistas en eso y dicen, bueno, es que esto es increíble, esto es increíble, es increíble. Yo he oído a historiadores, abogados, a jueces, a médicos, decir que los fueros, mucho mejor que la autonomía que tenemos, mucho más avanzada, pero infinitamente más avanzada, que lo único que se debía haber hecho era haber aplicado los fueros, tocarlo lo mínimo posible, pero actualizarlos, ir actualizándolos a los años que estamos. Es lo único que dice. Pero tocar lo mínimo posible, cuanto menos se toque mejor. O ir adaptando alguna cosita, pero sin perjudicar al original. Yo he estado en varias tertulias de estas cosas, porque yo me he movido más que una persona que tiene Parkinson. Bueno, en fin, amigos, pues hasta aquí. Pues más cosas, ya sabéis, de España y sobre todo de Valencia. De Valencia. Y también hemos descubierto que Cataluña ya sabemos de dónde viene. Ya les hemos quitado la careta. Como digo yo, si tú mientes y vas a encontrar la historia te pega un puñetazo que te revienta la cara. Pues de aquí ha salido de dónde salen los catalanes, franceses, franceses. ¿Eso qué? Lo cree Berenguer no sé qué. ¡Ja! El primer conde de Barcelona fue Jaime I el Conquistador, porque eso era territorio francés. ¡Jo! ¿Alguien de vosotros lo sabía? No. Pues mira, ya sabéis más cosas. Igual por eso son tan gilipollas la mayoría de ellos. Bueno, amigos, un abrazo. Yo no tengo nada en contra de los catalanes, pero contra los catalanes gilipollas y contra los valencianos gilipollas también. Pues bueno, pues amigos, pues un placer y nada, pues ya conocemos algo más de historia de España y sobre todo de historia de Valencia y de lo maltratada que ha sido Valencia históricamente, sobre todo desde que llegó esta maldita dinastía de los Borbones, que de todos los que ha habido solo ha habido uno o dos que se salvan. Puteros, puteros y borrachos. Puteros y borrachos. Ha habido dos o tres muy buenos, Juan Carlos I, que se lo han querido cargar Vox, perdón Vox, joder, perdón, Podemos, los podemitas, los chavistas, este gobierno se lo ha querido cargar a don Juan Carlos, igual como a su hijo se lo ha querido cargar políticamente. No le van a pegar un tiro porque si le pegan un tiro, mueren todos. Aquí sí. Pues bueno, pues eso. Bueno, soy Toby Garcés, os mando un saludo muy grande desde Valencia, España, y un abrazo muy grande. Os deseo a todos que tengáis mucha salud, que Dios os bendiga y mañana más.